En esta oportunidad nos vamos a conectar con Sebastián Runner. Él es comunicador y fotógrafo autoral. Hace más de 15 años que hace fotografía y él documenta la ciudad de Valparaíso, ¿no? Hay un viejo dicho que dice, tan importante como el paisaje es el paisanaje, y quizás un poco de eso vamos a compartir con Sebastián, quien también hace de la recorrida por Valparaíso sin dudas. Sebastián, muy bienvenido, ¿estás ahí? Hola, ¿qué tal? Buen día. Muy buen día, ¿cómo estás? Bien, un poco accidentado. Ayer en el ejercicio de mi trabajo como Ujú. reportero gráfico tuve un pequeño accidente. Me llegó un proyectil acá en la parte de la frente. Tuve que ir a la asistencia, me hicieron escáner. Está todo en orden, Bien. todo tranquilo, pero fue el susto que son, digamos, los riesgos propios de los que trabajamos en algún nivel ligados a prensa. Absolutamente. Contanos, Sebastián, contanos un poco sobre la manifestación que estabas cubriendo y bueno, y cómo se dio y por qué no, quizás empecemos a hablar un poco sobre cómo es ese oficio de ir a cubrir esas situaciones tan inmediatas y tan revueltas, justamente. Bueno, como ya es de público conocimiento en Latinoamérica, desde el 18 de octubre del año pasado se le llama un fenómeno del estallido social, un despertar nacional que básicamente consiste, digamos, en un descontento generalizado y muy transversal, digamos, más que con el gobierno actual, yo creo que son temas ligados al Estado y un poco su estructura constitucional que viene ligada desde la dictadura, digamos. Entonces, yo creo que han sido 30 años post de la vuelta a la democracia donde Chile acumuló, digamos, un grado de rabia a nivel de ciertas injusticias en general, donde el 18 de octubre, digamos, y justamente el motor que impulsó este movimiento social fueron los secundarios, los estudiantes, es que, digamos, ya Chile se toma las calles y toma el mecanismo de la protesta como la herramienta, digamos, como para hacer presión. Y de esa forma, durante este año, es como también se han logrado en importantes avances sociales. El próximo domingo tenemos ya, vamos a votar nuestro plebiscito, si se escribe otra constitución o no, que es como la piedra angular del fenómeno social que aquí ocurre, ya que la constitución que nosotros tenemos actualmente es la que se redactó en dictadura, con Pinochet, digamos, es una Ujú. dictadura que está hecha con fusiles, digamos, en cuatro paredes, digamos, con los gestores de esta ideología. Entonces, se están viviendo momentos intensos en Chile. Entonces, claro, el domingo fue el primer aniversario Ujú. del estallido social del 1810, que se vivió principalmente en Santiago, en el sector de lo que era la Plaza Italia, que se le llamaba antiguamente, hoy se le refunda por el nombre de la Plaza de la Dignidad, y Regiones ayer conmemoró. ¿Por qué razón Regiones? Porque los fines de semana Sí. hay ciertas zonas en cuarentena, sobre todo regiones, que están, digamos, con estricto confinamiento. Entonces no se podía salir a la calle el domingo. Y ayer, digamos, regiones y entre ellas Valparaíso, ya las personas se tomaron las calles nuevamente para salir a manifestarse. Y por supuesto, como cada manifestación, Ujú. sobre todo emblemática, hay hay mucho interés de prensa. Así que claro, y justamente en el marco de esas manifestaciones hay un proyectil loco que andaba volando por ahí, justo aterrizó acá en mi cabeza. Entiendo que hay un par de colegas más que también tuvieron incidentes en otras Mira, regiones. Y eso, se vive un clima intenso, climas de cambio. totalmente. Siempre hablo con muchos amigos extranjeros que están siempre deseosos de venir a Chile, e incluso el tema del movimiento social ha sido como casi un interés turístico. Hay mucho extranjero que ha venido precisamente a presenciar y a vivenciar lo que en Chile ocurre en términos como de una especie de revolución. Quizás son palabras mayores, pero lo que hoy se está viviendo en Chile es que eh,
transversalmente el pueblo está muy unido, está muy cohesionado, entonces se están generando avances sociales, se está generando protestas, se está generando toma de espacio público para enviar un mensaje que poco a poco ha sido escuchado bajo el mecanismo de la protesta, que es como una presión social. Así que muchos de nuestros esfuerzos también como autores visuales está puesto en documentar este fenómeno que en Chile es histórico. Coincido totalmente con lo que estás compartiendo, ¿no? Realmente. Y quisiera saber, bueno, como te decía un poco al principio, me interesa, ya que entramos en este tema, ahora vamos a seguir, tenemos una larga charla, pero ya que entramos en este tema puntual, me interesaba mucho preguntarte por cómo te predispones vos a ir a estos encuentros, que bien sabemos que lo haces a menudo, como vos dices, hay un interés de prensa siempre y vos también te dedicas a eso, ya sea de manera personal o para algún medio. ¿Cómo te predispones? ¿Con qué enfoque vas a estos lugares, a estas manifestaciones? Bueno, siempre sostengo que al menos esta área de mi trabajo, porque es una de mis áreas de Tal cual. trabajo, tiene varias vertientes. Una es, digamos, quizás la obligación contractual de responder también al requerimiento de un medio de cubrir manifestaciones en mi calidad de fotógrafo, pero también hay un interés que es documental. Yo soy fotógrafo documentalista, esa es mi especialización. Entonces, independiente tenga o no el requerimiento de prensa, yo he estado este año documentando. Yo ya llevo Claro. acumulado desde el día 1 del 18 de octubre del 2019 hasta el día de hoy. He intentado documentar lo más que se ha podido en Valparaíso, digamos, para hacer honor a la ciudad donde resido. He también documentado algunas otras regiones, Santiago también, que es un lugar emblemático. Precaución, este evento ha gremializado a los audiovisuales, a los reporteros gráficos, nos Claro. cuidamos entre todos, lo que antes del 18 de octubre del año pasado era un trabajo que se hacía quizás en términos de solamente ir a sacarnos nuestro equipo a hacer fotos, hoy requiere elementos de seguridad, requiere otra instrumentación, digamos, para andar protegidos, y no así incluso estamos del todo protegidos. Colegas que muchas veces han sido heridos por perdigones, por elementos disuasivos. Entonces, igual la disposición es hacerlo con responsabilidad. O sea, tampoco es un juego, no es turismo de horror. Hay situaciones que son extremas, Claro. complejas y peligrosas. Entonces, se intenta, digamos, que también estas convocatorias sean familiares y por lo general siempre así lo son, hasta que llega un punto ya de represión, digamos, que es Tal también cual. lo que hoy se está alegando, que es un poco el actuar de nuestros policías que se ha puesto en duda. Entonces, son muchos los factores que tenemos que considerar a la hora de estar generando cobertura. Ni hablar, absolutamente. Muy importante esto de que ustedes se unan como reporteros gráficos y esta protección de la que hablas, que es tal cual algo que se replica en muchos países de Latinoamérica, realmente. Sebastián, sé que tienes una presentación para hacer. ¿Quieres ir a esa presentación y que a raíz de eso dialoguemos o quieres que te siga haciendo preguntas, como a vos te parezca? Así también hablamos un poquito más de lo que es el trabajo anterior a lo Bien. que es el estallido social y que también me liga directamente con aspectos de turismo y también cómo la fotografía ha sido también una visión importante para Valparaíso, que también ahí les voy a compartir unos datos que quizás no sabían de algunos años anteriores respecto al hashtag de Valparaíso, de cómo llegó a ser una de las ciudades más fotografiadas, que tenía más recursos fotográficos digamos, en el mundo. Estaba compitiendo con Barcelona, estaba compitiendo con otras ciudades que son altamente visitadas. Pero bueno, Valparaíso es así, es una montaña rusa, es una diversidad social que es muy interesante y por lo mismo, pase lo que pase, también siempre va a ser muy demandado y visitado por turistas de todo el mundo. Así que ahí, si quieres, partamos ahí con la presentación para Buenísimo. ir viendo cómo se desarrolla mi trabajo respecto también a la captación de imágenes de Valparaíso. Genial. Bueno, vamos entonces con esa presentación. Bueno, esta es parte de mi desarrollo autoral. Este es mi nombre, Sebastián Reyes. Sebastián Runner
es el nombre por el cual se conoce mi trabajo fotográfico, y soy autor también de un portafolio, el cual titulé Postales Humanas. Yo soy fotógrafo, también trabajo ligado al área de gestión cultural y tengo estudios en el área de comunicación social. Y acá les presento un poquito de Valparaíso. Yo llevo 7 años en la zona, yo no soy de acá. Esta es una de las primeras imágenes que yo capté en los cerros de Valparaíso. Yo no partí fotografiando el ala más turística. Lo hice siempre desde los cerros, desde lo social, desde la gente. De esa forma yo fui conociendo Valparaíso. Él es Antonio Parra, una de las personas más longevas de la ciudad y que tiene un montón de historias. He leído que muchas veces hablas, ¿no? Sobre cómo lo más atrayente quizás de la ciudad son las personas y esas historias, ¿no? Dale. Qué vínculo generas con esas personas que fotografías? A veces has generado algún vínculo previo, siempre es una cuestión como más instantánea. No, no, sí, sí, es de todo, digamos, Sí. son varias como las líneas de acción. Anteriormente la gráfica que pasaba responde a mi nombramiento como usuario sugerido de la plataforma Instagram, hace algunos años atrás, precisamente también por las fotografías, el portafolio que iba mostrando de Valparaíso. Bien. Y en mi calidad también en área de gestión cultural, con un grupo de personas, cofundamos Instamit Chile, que es una agrupación que tiene como propósito llevar la fotografía al espacio público. Acá estamos viendo imágenes de Cerro Alegre. Acá yo partí hace cerca de 6 años atrás. Yo empiezo a trabajar haciendo fotografías y llego a Casa de Imaló, que es un lugar emblemático del sector de Cerro Alegre, donde parto vendiendo un formato que se llama retablo fotográfico, que eran capturas de mi temática Postales Humanas de Valparaíso y que iban, digamos, acopladas a la madera. El retablo fotográfico es la forma de enmarcación más antigua y llevé imágenes de Valparaíso a este formato. Y este precisamente ha sido uno eh, digamos, del formato comercial y artístico que más he logrado salida. Están en los 5 continentes, muchísimas personas los han llevado de todo el mundo, están en muchas paredes, muchas casas, así que es un trabajo y un formato que es asequible, es parte de la economía de Valparaíso, que no es una ciudad tan rica, digamos, entonces es una obra representativa de la ciudad y que también tiene alcance para las personas que lo visitan. Acá estoy ya en mi tienda, taller, que tiempo después de que partí con este emprendimiento yo ya me establecí con mi propio taller y tienda, que era una galería donde yo exhibía mi portafolio fotográfico y llegaban de todos lados a visitarla. Acá estas son capturas de exposiciones, ahí estoy al lado de Bernice Guayasamín, que es hija de Guayasamín, compartimos sala de exposición en Viña del Mar, esa es una muestra en el Ahí internado, estamos. que también es un lugar emblemático de Valparaíso. Y así poco a poco se ha ido regando, digamos, el portafolio y las fotografías cada vez se han hecho más conocidas y claro, por lo mismo también donde tienen alto grado, se comparten bastante y tienen hartas publicaciones, digamos, eso también, digamos, ayuda a que las personas estén buscando una mirada más particular de Valparaíso y no, digamos, las típicas postales relativas al trole, los ascensores o el colorido. Intento mostrar un Valparaíso que es más real, que es más representativo de su gente y eso es lo que quiero ofrecer a las personas que nos visitan. No quiero ofrecer una típica postal, quiero ofrecer a Valparaíso, y Valparaíso dentro de mi línea editorial son las personas. Ellos tienen principal importancia, digamos, en la presentación que hago a través de mi fotografía. Bien, genial. Hoy en día me Hermoso, hermoso. establezco como fotógrafo documentalista, estoy en el área gráfica, soy tallerista, hago clases de fotografía donde también enseño la ciudad, intento entregar los conocimientos fotográficos con una experiencia fotográfica porteña y por supuesto también participo en algunos proyectos académicos y culturales.
Por lo mismo también me defino como emprendedor de arte, cultura y también me ligo al área de turismo, porque precisamente también son mis imágenes las que intentan ser un soporte para áreas de turismo. Tal cual. Bueno, y uno de los emprendimientos que quizá es académico también se liga mucho con el turismo, que es la impartición de talleres. Yo hago talleres de fotografía en diversas áreas y tengo un porcentaje importante en mis talleres personas extranjeras. De hecho, el taller de fotografía urbana, que es un taller que yo impartía antes de pandemia, había un porcentaje importante eran argentinos, eran peruanos, eran ecuatorianos, eran brasileños o europeos. Hoy, por un contexto mundial, ya no, el derecho a reunión está restringido, Claro. así que hoy estoy realizando talleres personalizados y bueno, mis talleres, por suerte, y lo digo con mucho orgullo, son bien conocidos. Entonces, gente de muchos lados me está hablando porque ya, como se están abriendo algunas barreras sanitarias, quiere tomar un taller. Pero ese taller viene con el valor agregado que es mirando la ciudad de Valparaíso. No es solamente un taller de fotografía, es una experiencia fotográfica ligada al puerto. Qué bueno, qué interesante, Sebastián, realmente. Lo primero que te quiero preguntar respecto a todo lo que estuvimos viendo y escuchándote es un poco sobre el feedback, sobre justamente, ¿no? Vos te vinculas al turismo también porque dices que armas una postal de Valparaíso nueva, distinta, otra propuesta. ¿Cuáles son esas respuestas que recibes de las personas justamente que no son de Valparaíso y se encuentran con otra mirada sobre la ciudad? Es muy interesante esa comunicación como agente cultural que está ligada a la fotografía, igual más allá de nuestra pega y sobre todo también en mi rol docente, es también generar una responsabilidad respecto a qué aporto a la sociedad. Y yo Claro. creo que también una de las cosas que estamos haciendo los gráficos, los artistas visuales en general, es también generar una responsabilidad visual, mejorar nuestro contenido visual. Hoy tenemos las redes sociales que son herramientas importantísimas y que son maravillosas. Yo jamás demonizaría las redes sociales porque también les debo mucho. Pero pasa de que también en este exceso, en esta era de las imágenes, estamos relajando nuestra mirada y cayendo en un océano de exceso de estímulo visual que muchas veces no tienen ningún tipo de narrativa o sentido de la figuración o compositivo. Eh, Creo que también teniendo las herramientas hago mis esfuerzos para que lo que yo entrego fotográficamente no solamente apele a lo bonito, sino que apele también al mensaje, apele a una reflexión, apele a un sentimiento, es entregar más allá de un resumen fotográfico de la ciudad, un momento es entregar una obra visual. Eh, y por supuesto cuando vienen de otros países que tienen bastante más bagaje visual que quizás nosotros los latinoamericanos que estamos en vías de desarrollo, cuando viene un francés, cuando viene un italiano que tiene una alta capacidad de apreciación visual, precisamente creo que se agradece cuando la propuesta visual también es diferente y un poco más compleja. Y no solamente lo hablo en términos de fotografía, sino que también tengo otros pares que son ilustradores, que son pintores y que precisamente más allá de pintar la facilidad de aquello que se va a vender más fácil turísticamente, precisamente tratan de poner todo el talento, toda la academia en crear obras con grados de complejidad que comuniquen entre líneas, que comuniquen más allá de lo que primeramente se puede apreciar, sino que haya una historia en profundidad, que haya narrativa y que contemos las historias del puerto de forma detallada, de forma inspirada, compenetrándonos con lo que es el puerto. El puerto no es solamente una estructura geográfica atractiva, el puerto se compone de una serie de encantos que no tienen que ver con lo que se puede mirar a primera vista, sino que hay que adentrarse un poquito más y yo creo que los artistas visuales hoy en día en la ciudad están llevando sus esfuerzos a ese lado. Y hoy que el turismo en el mundo en general está siendo súper castigado, probablemente una de las industrias más castigadas, el esfuerzo se dobla. No es relajarnos y hacer cosas que se vendan más fácilmente. Por el contrario, estamos llevando, por ejemplo, eh, la narrativa del estallido social a nuestras obras visuales también como un factor de exhibición turística.
no estamos haciendo turismo de horror, pero se establece dentro del mensaje comunicacional de lo que es Valparaíso. Valparaíso es una ciudad combativa, resistente dentro de nuestra historia nacional, escribe un capítulo importante de resistencia. Y eso también es parte de las obras visuales que se exhiben y comercializan, ya sea con fines recreacionales, ya sea con fines reflexivos, es parte también del imaginario y de lo que es Valparaíso. Está muy bueno lo que dices. Creo también, sería lo mismo, pero por ahí dicho de otra manera, creo que también es hasta crear, en términos turísticos, por ejemplo, crear un visitante distinto, porque muchas veces nosotros conocemos los lugares antes de viajar, obviamente con esta realidad, hoy por hoy hasta podemos viajar virtualmente por los lugares antes de ir a conocerlos y creo que el hecho también de que lleguen otras imágenes, otra propuesta artística, visual, cultural, también nos reeduca como visitantes y hoy ya vamos a ir a ese lugar pidiéndole otra cosa, que capaz no es ese recorrido típico, esa visión clásica, como vos decías. Está muy bueno también pensarlo así, ¿no? En crear nuevos visitantes que realmente bien sabemos justamente en este momento y por esta situación que es lo que necesitamos hacer, ¿no? Así que me parece muy interesante. Quería y... Perdóname, sí, te escucho. Para redondear, precisamente pasa muchas veces que el visitante al ver una imagen exhibida pregunta, ¿dónde es ese lugar? Y como la mayoría de mis imágenes no están dentro del circuito turístico, inmediatamente quebro ese circuito Claro. y hago que ese visitante visite quizás un lugar que hable más de la realidad de Valparaíso que aquel lugar que está acondicionado para recibir visitas. Tal cual, totalmente. Sé que no va a ser una pregunta sencilla porque llevas años en Valparaíso y mirándola, estudiándola, pero me gustaría saber algo, así en generalidades, de qué es esa historia con la que vos te encontraste y quieres transmitir. Bueno, hay una de las primeras fotografías de la presentación es una la cual yo titulo El retrato de Chile. Digamos, es una persona en situación de calle, tercera edad, que está sentada con una actitud triste y curiosamente con un gorro que era representativo de la bandera de Chile. Esa fue una de las primeras impresiones que yo me llevo del Paraíso. Yo cuando visito la ciudad no parto haciendo fotografía en el circuito turístico, parto en los cerros, parto en el plan, como le llaman, la parte baja, el centro, parto en las caletas, parto fotografiando a los niños en las poblaciones y desde ahí me empecé a encontrar con Valparaíso y fue muy bonito que se me llevara como por esa línea porque entendí de alguna forma que ahí estaba la belleza. Cuando empiezo a revisar el material fotográfico y empiezo a ver esta cotidianidad que para mí era súper desconocida, me empiezo a encantar, empiezo a reflexionar de que eh, eran partes o circunstancias que no se me había hablado, porque para mí Valparaíso era eso, era el turismo, eran los cerros, etcétera. Y empiezo a ver algo de lo que no se me había mencionado y que yo lo empiezo a visualizar en mis propias fotografías. Y es ahí donde ya a partir de esa reflexión no me salgo más. Y mis esfuerzos fotográficos, sobre todo con mi área de negocio, con mi emprendimiento, que es vender y comercializar obras fotográficas en un formato que es asequible, que es transportable, más que hacer un souvenir con una imagen quizás incluso desechable, preferí instalar en estos artefactos una imagen potente, reflexiva, que perdure en el tiempo y que justamente con el pasar del tiempo cobre un valor histórico. Tal cual, tal cual. ¿Cómo es tu investigación previa? Quizás, bueno, como te preguntaba cuando estábamos viendo en la presentación, ¿no? Quizás no en todos los casos, no en todas las fotos, pero cuando has decidido abordar quizás una investigación previa, ¿cómo te acercas a eso, a lo fotografiado, a lo posteriormente fotografiado? Bueno, eso es muy interesante como dentro de los procesos de creación Ujú. fotográfica y autorales en general. Yo desarrollo algún nivel de contenidos cuando enseño fotografía porque intento situarme en conceptos anteriores a lo que establece un poco la academia fotográfica. Yo tengo como un mantra que es ver, Sí. mirar y observar. Eh,
y justamente cualquier trabajo documental o cualquier acierto o cualquier cobertura parte de la base de tener una conciencia visual, de establecerme en el lugar y como te mencionaba, este mantra de ver, mirar, observar, que Sí, tienen una distinción entre sus conceptos, sus significados, del ver, que significa una percepción que es más periférica, que es tener conciencia de que están ocurriendo situaciones visuales a nuestro alrededor, de mirar, dentro de este espectro visual, detenernos en un punto específico porque nos hace sentido en algún grado. Y la observación, que es donde radica la autoralidad, es generar este proceso de mirada puntual, pero ya no desde un enfoque objetivo, sino que hacerlo desde el interior, desde nosotros mismos, desde nuestra experiencia, eh, desde nuestra mirada, desde, como dice un fotógrafo por ahí, hacemos fotografías con los libros que hemos leído, con los viajes que hemos realizado. Esa yo creo que es una actitud que yo tengo en general con el ejercicio de mi trabajo. Y a esto se le suma también la geografía, lo territorial. Establecerme hace años en Valparaíso también me genera una vinculación que hace que sea muy compleja la objetividad comunicacional, porque yo también estoy vinculado sentimentalmente con claro. Valparaíso. Yo tengo una vinculación, quiero la ciudad y también quiero que crezca, quiero aportar a ella a través de mi trabajo fotográfico. Y desconocer, digamos, esta objetividad, como en una discusión quizás válida sería, tú en tu calidad de comunicador y fotógrafo tienes que ser lo más objetivo posible. Eso es una utopía, eso no existe. Claro. Siempre comunicamos a partir de un criterio personal e íntimo. Y con mi trabajo fotográfico en Valparaíso es exactamente igual. O sea, también me vinculo y también hay parte de mí en mi trabajo. Y cuando nos establecemos como en un contexto más documental, es precisamente también observar aquellos hitos que nos hacen sentido para contar ese relato a través de imágenes. Esto es igual que escribir una oración. Tenemos que elegir las mejores palabras para, en esta nomenclatura, generar el mejor mensaje. Cuando hacemos fotografía y sobre todo en una ciudad tan hiperestimulada como Valparaíso en términos visuales, es lo mismo, es elegir los elementos que agrupamos dentro de ese sensor para contar la mejor historia, la más elocuente y no siempre la más fácil. Muchas veces queremos contar la historia también más compleja. Queremos contar una historia vivida, sentida, y en eso vamos. Y yo creo que me quedan muchos años más aún. Qué lindo realmente escucharte. Quería volver a algunos conceptos que fuiste diciendo en la presentación como para que queden claros. Por ejemplo, me gustaría que profundicemos un poco qué es esto de la técnica o del retablo fotográfico. Bueno, el retablo fotográfico, si puedo saltarme el protocolo y ir a buscar uno para mostrártelo. Dale, por supuesto. Buenísimo. Estamos en diálogo con Sebastián Runner, quien es comunicador y fotógrafo autoral. Desde ya les invito a que si no lo siguen aún, si no son uno de sus miles de seguidores, lo pueden encontrar en Instagram, por ejemplo, como Sebastián-Runner. Aquí estamos viendo un poco de su trabajo. Él retrata, realmente cuenta un poco su visión de lo que es Valparaíso y nos hace conocerla sobre todo desde sus personajes, ¿no? Desde los habitantes de Valparaíso. Aquí estamos de nuevo. Buenísimo. Bueno, este es un retablo Bien. fotográfico, es una madera 15 milímetros. En él tiene montada una fotografía de buena calidad, de buena factura en su materialidad duradera, más allá de los aspectos técnicos. Yo con este formato parto. Yo durante 15 años he sido fotógrafo, mayoritariamente siempre he tenido pega como fotógrafo, pero Bien. nunca fui un fotógrafo muy acumulativo ni archivo, o sea, hacía fotografías a requerimiento, pero no generaba contenido, no generaba contenido autoral. En Valparaíso, a partir de la documentación que empiezo a realizar, claro, empiezo ya a llenarme un portafolio autoral importante y por muchas circunstancias llego a confeccionar, me baso también en otros modelos y en otros trabajos que estaban haciendo otros colegas y llego a este formato. Uh-huh. Y este formato para mí es muy querido y es muy interesante porque es de bajo costo, pero a la vez es de muy buena calidad.
Bien. Y por tanto también se genera un quiebre en ese paradigma de que las obras autorales son caras o que muchas veces son privativas. Y se entiende, la autoría en general reviste de un capital importante de conocimientos, expertise y técnica. Por tanto, generalmente se les asigna un valor justo, pero ahí limitamos en el formato. Pero también tenía un cuestionamiento un poco político del comercio de obras de arte, donde son tan privativas y, por ejemplo, para una economía como la porteña, que es relativamente pobre, las personas no tienen acceso a comprar una obra que cueste 500.000 pesos o 1 millón de pesos. Entonces también este formato de retablo responde a un cuestionamiento económico de decir, bueno, ¿cómo llego a la gente común y corriente, clase media, que quiere una obra autoral y no tenga que pagar cientos de lucas, cientos de miles de pesos? Y este formato responde a esa necesidad de ser una obra de muy buena factura, duradera y que está al alcance. Y lo que paga el porteño por esta obra, y eso es lo que más también me llena de orgullo, de que yo tengo un público porteño importante que me busca para tener obras del mismo puerto en su casa, es el mismo valor que paga el turista, el visitante. No hay, no, este retablo no tiene un costo valor turístico. Entiendo que muchas zonas turísticas elevan sus precios para sacar más lucas Claro. al turista. Sí, sí. En mi caso no, el valor que yo le cobro a los turistas es el mismo valor que se va a cobrar al porteño por tener un retablo, y siempre cuento esta crónica. Mis obras están en una toma ilegal de una población en los cerros altos de Valparaíso, con gente que está en la línea de la pobreza ahí rayando, y ahí están, en esa pared, y esas mismas obras también están en un palacio noruego, y ambos pagaron lo mismo por esas obras. Entonces, también genera una transversalidad social de un retablo fotográfico que puede estar en cualquier pared sin discriminación de clases sociales, sin una limitante de costo. Es un formato que es limpio, duradero, súper decorativo, y que además, y es donde yo más pongo mis esfuerzos, que su contenido visual es profundo, intento de que sea narrativo, y que cuando las personas lleguen a esa vivienda donde están mis obras, no solamente pasen por ahí y digan qué bonita la foto, sino que se detengan y generen una reflexión o terminen de contar la historia. Sí, totalmente. Creo que así es, o así debe ser en la mayoría de los casos, porque las imágenes invitan absolutamente a eso. Te quería preguntar también por el Instameet que has nombrado, es un colectivo que han generado. Contanos un poco más cómo se crea y cómo trabajan. Bueno, Instamit Chile parte hace hartos años, entre unos 7, 8 años atrás. Bueno, esto tiene que ver con Instagram Sí, inicialmente. bien. Instagram hace un montón de años la gente empieza a conectar. Surge una plataforma súper revolucionaria donde podemos compartir imágenes, y las personas empiezan a subirla, empiezan a interactuar, se empiezan a dar likes, se empiezan a comentar, y muchas veces estos tipos de interacciones se generan a nivel local, en la misma ciudad donde vivimos, en el mismo país. El tema es que algunas personas de forma natural en el mundo se empezaron a reunir por Instagram. Y se le denominó, digamos, a esa acción la palabra Instameet, que es una palabra compuesta relativa a Instagram, y meet del meeting gringo, de reunirse. Sí. Y bueno, hace algunos años, y bueno, y hasta el día de hoy, Instagram establece líneas editoriales. Y para ese tiempo, donde la gente se empezó a reunir de forma natural, eh, Instagram observa este fenómeno y lo institucionaliza. Lo institucionaliza informalmente, porque Claro. no es que había que pedirle permiso a Instagram para hacer un Instamit, sino que lo empieza a promocionar como comunidad. Reúnanse en sus localidades, en sus ciudades, y conózcanse. Y se empezó a realizar en muchos lugares del mundo. Se realizaron un par de Instamit muy chiquititos acá con amigos, y bueno, un grupo somos 4 personas, porque Instamit no es que ya no exista, sino que está en pausa Claro. contextual. Eh, y decidimos traer ese formato, pero dándole ahora más valor agregado. No solamente que las personas se junten
a conocerse y a hacer fotos. Queríamos entregar algo más. Algo más había que hacer con esa herramienta. Y nos acercamos y nos fuimos a Santiago. Y hablamos con la Municipalidad de Santiago y les dijimos, queremos hacer un Instamit. Y fue muy entretenido ese proceso porque nos decían, bueno, quieren reunirse amigos de Instagram, reúnanse, no necesitan un permiso. Y nosotros, bueno, tratando de explicar, porque no entendían mucho el concepto, y bueno, a la larga lo oficializaron, nos tutelaron, y recuerdo que pedimos un permiso pequeño para 80 personas, quizás a lo más, no teníamos grandes expectativas, iniciamos una campaña de difusión, preparamos un evento diferente, no solamente era juntarse gente de Instagram a conocerse, sino que era juntarse en el hito cero de Santiago, que es la Plaza de Armas, y hacer una ruta patrimonial guiada y la temática fue muy bonita porque se trataba del rescate en valor de las galerías del centro de Santiago. Y hacer un recorrido informado, patrimonial, que la gente fotografíe, que se conozca, claro que ese es el objetivo, pero también con una mirada más patrimonial y al finalizar el evento que haya un encuentro cultural con una banda local. Entonces esa era como la estructura orgánica del evento para un grupo reducido de personas, porque no sabíamos que había tanta cultura en Instagram. Generamos un mecanismo de difusión y llegó el día del Instamit, el primer Instamit oficial de Chile, el cual Instagram tenía conocimiento y llegaron cientos y cientos de personas. Impresionante, yo creo que claro. cercanos 800.000 personas llegaron al centro, estalló la Plaza de Armas, fue tanto la conmoción que llegó hasta la alcaldesa. Claro, alguien la hizo, oye, acá está lleno de gente, ven. Claro. Así llegó a sacarse la foto de rigor y fue un tremendo éxito. Y hasta ese minuto, según Instagram, fuimos uno de los Instamit más grandes que se había hecho en el mundo. O sea, así estaba de importante la necesidad de la gente de reunirse, de traspasar la barrera de lo virtual a lo real. Y sucedieron cosas muy bonitas, porque a todas las asistentes les colocábamos su nick, y resulta que en la masa tú ibas transitando, le veías el nick a alguien y la gente decía, oye, pero yo a ti te sigo, la semana pasada subiste una fotografía que a mí me encantó, y la gente se conoció. Entonces también Chile cumple muchos propósitos, y no solamente es la toma de espacios públicos en función al arte de la fotografía, sino que también es para que esta paradoja es que a partir de esta herramienta virtual traspasemos la barrera de lo virtual y lleguemos a lo real. Entonces la gente se conoció y guardaba sus celulares, conversaba, se humanizaba. Y posterior al evento, utilizando el hashtag Instamit Chile o Instamit Santiago relativo al evento, empezamos a visualizar miles de fotos que se subieron en el marco de esta intervención y que eran fotos del lugar que se intervino, Santiago. ¿Y qué ocurre con eso? Que si alguien de la comuna de Santiago colocaba hashtag Instamit Chile, iba a ver cómo los asistentes, que fueron casi 1000 personas, visualizaban su ciudad. Y nos dimos cuenta que la gente, cuando se reunió, no solamente le sacó fotos a cosas bonitas, al edificio, al perrito, a la flor. La gente le llamó la atención si había basura en la calle, si había personas en situación de calle, le llamó la atención lo patrimonial. Entonces se tornó como un mecanismo, incluso una herramienta sociológica para la localidad donde interveníamos, porque como resultado se mostraba cómo las personas y los asistentes miraban esa ciudad. Y seguimos, digamos, bajo esa línea. Pudimos hacer 2 Instamit de gran convocatoria, siempre con muy buenos patrocinios. Logramos llegar a algunas regiones, como somos un grupo cultural autogestionado, no tenemos todos los recursos del mundo, logramos también que otras ciudades pudieran organizar sus propios encuentros Instamit. Nosotros desde Valparaíso, Santiago, organizábamos para otras regiones sin tener que ir, porque eso también significaba un gasto. Entonces asesorábamos a otros grupos de Instagramers en otras regiones para
la realización de los eventos. Entonces, finalmente se tornó un espacio de recreación cultural que observa la ciudad que interviene. Muy interesante realmente cómo cada mirada crea un nuevo lugar realmente, porque es así como se transmite y hay millones de maneras de visitar y habitar los lugares realmente. También habías mencionado algo en un momento sobre el hashtag Valparaíso. ¿Qué era lo que querías mencionar sobre eso? Bueno, yo en mi trabajo Sí, soy muy detallista, soy muy perfeccionista y intento manejar la mayor cantidad de variables posible. Entonces, me parece que también cuando nos establecemos en algún emprendimiento, negocio, también tenemos que manejar datos, sí, más allá como de solamente la gana y la energía de emprender en algo. Y yo creo que el arte y la cultura también como un área de emprendimiento no escapa a esos fenómenos. Entonces, tener conocimientos de datos, como por ejemplo que Valparaíso es o en su momento fue una de las ciudades que más interacciones tenía en redes sociales, mira, es un dato a considerar, porque también creo que las redes sociales hoy no son antojadizas ni opcionales, son herramientas que tenemos que tomar en cuenta a partir de la información que desprenden. Entonces, si queremos hacer un primer diagnóstico de cómo está el imaginario colectivo visual de Valparaíso, es fácil. Vamos al Instagram, coloquemos hashtag Valparaíso, hashtag Buenos Aires, hashtag Lima y vamos a ver, digamos, cotidianamente cómo las personas están viviendo en esa ciudad, porque vamos a colocar hashtag Valparaíso y por supuesto va a aparecer mucha gente sacándose fotos en el baño de su casa, pero también van a haber otros tipos de fotografías mostrando aspectos relativos al estallido social, mostrando temas de la pandemia, vamos a ver gente con mascarilla. Y efectivamente, recuerdo que en el año 2018 hubo una nota de prensa donde Valparaíso se estableció como dentro de los hashtags que más se utilizaba en el área de turismo. La gente estaba etiquetando a Valparaíso en sus publicaciones. Valparaíso hace algunos años tuvo una época con alta demanda turística, donde se potenció muchísimo el tema de los cerros turísticos y si bien eso puede sonar súper atractivo, no lo fue tanto, porque también claro. muchos de esos recursos que la ciudad necesita se fueron para el área de turismo. Entonces vemos que hay sectores que más que ser representativos de la ciudad, son más bien como una maqueta parque temático, muchas veces, que sí habla de la historia porteña, pero Valparaíso mucho más que eso. Los cerros turísticos son bonitos, tienen bonitas terrazas, pero Valparaíso tiene muchísimo más que ofrecer. Entonces, bueno, ahí entra también, como ya lo habíamos hablado anteriormente, el trabajo de nosotros para evidenciar también esos atractivos. Pero sí, es lo que te mencionaba respecto al tema del hashtag. Fue una de las ciudades que mayores interacciones tuvo en redes sociales, porque es poseedora de una geografía que es tremendamente peculiar, que tiene una personalidad que es contestataria, que es agresiva, que es una ciudad tremendamente multicolor, un poco atrapada en el tiempo. Por ejemplo, la foto que estamos pasando del Cerro Sí. Cordillera, es uno de los cerros para mí más fantásticos que tiene Valparaíso, está un poquito fuera del área turística, pero a mí cuando alguien viene y me dice, Sebastián, recomiéndame un cerro que tenga bonitas perspectivas, Cordillera. Claro, tal cual. Entonces, más que Cerro Negro, Cerro Concepción, que son como los principales cerros turísticos. Es buenísimo realmente y es muy particular, ¿no? Que estemos hablando de todo esto desde Valparaíso. Por eso mismo que dices, digo, lo primero que uno ve justamente es la perspectiva. Es una ciudad en la que vos puedes ver mucho más kilómetros que en otras, digamos, justamente por su geografía. Y eso es algo que calculo, me imagino, desde mi humilde lugar, que también debe estar vinculado con esto del hashtag, porque es una ciudad muy fotografiable. Desde el puerto puedes, depende hacia dónde apuntes, puedes ver muchos kilómetros a distancia una linda vista. Así que es muy interesante Bueno, dialogar de todo esto. Valparaíso, uno de los, digamos, si te alejas un poco, Valparaíso es un anfiteatro. Claro. Eh, Valparaíso es una media luna, un cerro,
con un gran palco de casas multicolor que da hacia la bahía. Entonces ya desde esa estructura geográfica la hace un lugar único. Totalmente. Sebastián, última pregunta que te quiero hacer es, ¿qué proyecciones a futuro tienes? ¿Qué proyectos se vienen o ideas, ¿no? Sin necesidad de Bueno, fechas. yo creo que como toda la humanidad, muchos proyectos están en pausa fruto del contexto sanitario. Este año, en lo personal, venía muy interesante. Pero claro, hubo un contexto mayor, así que se suspendieron muchos proyectos. En lo inmediato, yo estoy retomando el tema de los talleres, que es un gran área de trabajo que tengo. Y claro, yo, si bien tenía la posibilidad, el tema online, que siempre era una alternativa, yo me resistí un poco, porque también, y, y siendo responsable, como me gusta hacer mi trabajo, enseñar fotografía y enseñar fotografía con una experiencia porteña, esa energía no se puede transmitir virtualmente. Se necesita la calle. Claro. Y se necesita observar la ciudad. Durante el proceso de pandemia fui invitado a incontables charlas en universidades, institutos, y en eso sí participé, por supuesto, para dar un testimonio, porque había que generar contenidos en tiempos donde la gente estaba confinada. Eso también era era una responsabilidad, más allá de ganar o no algo por eso. Hoy ya estamos en etapas de desconfinamiento, vuelvo con los talleres, yo estoy emplazado en mi taller, que tengo el privilegio de tener un taller con una vista hermosa, que comparto con otros artistas muy importantes de la ciudad. Ahí es donde estoy hoy actualmente realizando mis talleres personalizados, y estoy haciendo uno que otro taller vía online para los que no pueden desplazarse o no se atreven porque aún desean estar confinados por un tema preventivo, porque son personas en riesgo, etc. Se viene el plebiscito. Yo creo que más allá de los proyectos personales, que sí los tengo, hoy las energías están puestas en documentar el estallido social. Yo también trabajo para algunas agrupaciones de derechos humanos. Tengo el honor de que el gran informe de Amnistía Internacional, que fue lapidario con el actor de nuestras policías, la fotografía titular es una fotografía de mi autoría. También nuestras fotografías y nuestros videos son materia de prueba cuando se han cometido atropellos contra las personas por parte de la autoridad. Entonces eso es lo que estamos abocados hoy día. El próximo domingo está el plebiscito. Lo mismo, se vienen hitos importantísimos que cualquier proyecto personal no llega a tener la importancia que hoy prima como proyecto colectivo y comunitario de Chile. Muy bien, bueno, mucha fuerza ahí y muchas gracias por tu tiempo y por toda la información brindada, realmente muy interesante. Y obviamente para quienes no sigan a este tremendo comunicador y fotógrafo, Sebastián Runner, en Instagram, en Twitter, también Postales Humanas en Facebook, y bueno, hay un montón de contenido para compartir. Realmente muchas gracias, Sebastián. No, gracias a ti por la invitación, yo encantado. Y nada, siempre abierto acá a recibir a todo el mundo, bienvenidos. Mi taller está abierto también a público. Me pueden seguir en mis redes, Sebastián Runner, ahí está mi portafolio. Si quieren vivenciar un poquito del paraíso, también hay muchas imágenes. Hay muchos exponentes muy buenos acá en Chile, en Valparaíso, fotógrafos de primer nivel, artistas visuales de primer nivel. Tenemos que reactivar Latinoamérica en general, no es solamente un fenómeno chileno. Hablar del estallido social en Chile no hace justicia a la necesidad que tiene Latinoamérica de que todos nos abracemos y tomemos las riendas de nuestro destino y se la quitemos de quienes no han hecho un buen trabajo. A mí me llena de orgullo cuando hablo con extranjeros y lo primero que me dicen, oye, bien los chilenos, el estallido social. Y el estallido social no es una revolución antojadiza, es un reclamo legítimo que como ciudadanos tenemos y nos ha unificado, a diferencia de lo que en general intenta hacer la política, que es dividirnos. El estallido ha unificado a Chile y ha marcado un precedente
en Latinoamérica, los que estamos ligados a este estallido, tanto en lo laboral, en lo personal o en lo documental, hablamos también con muchos latinoamericanos contando este fenómeno, así que estamos para eso, estamos para unirnos los chilenos, los argentinos, los peruanos, los bolivianos, los brasileños, que también se necesita un abrazo importante. Nuestras pegas son fundamentales, así como la tuya también, de instaurar estos puentes comunicacionales, que conozcamos realidades, diversos tipos de emprendimiento, porque tenemos que visitarnos los unos con otros. El turismo no solamente se trata de ir a lugares bonitos, es salir de nuestra casa para ir a visitar a un familiar. Eso es turismo. Cuando yo llego a Argentina, voy a visitar a mis hermanos argentinos. Entonces el turismo también tiene una trascendencia que no es solamente técnica y económica, sino que también tiene una trascendencia cultural y de comunidad, que es súper importante, y que en estos tiempos de turbulencia tenemos que reflexionarlas, tenemos que instaurarlas para cuando el día de mañana, al corto plazo, podamos sacarnos la mascarilla de mierda que todos odiamos, dar una reingeniería a este mercado para darle otro valor, quizás no tan comercial, sino que post pandemia va a haber mucha gente cesante, va a haber un tema económico súper importante, así que también emplazo a que miremos el turismo con otros ojos, y sobre todo a nivel de emprendimiento, porque en esta angustia y en esta incertidumbre donde tuvimos que estar confinados, cuando ya nos abran las fronteras vamos a querer salir. Va a haber un mercado que va a querer salir con ansiedad de su lugar donde estuvo confinado. Así que ojo con el emprendimiento ligado al turismo, porque hay un mercado que va a renacer y que va a ser importante, y más aún si ese emprendimiento turístico lo ligamos con un aporte ciudadano, no solamente para que ganemos lucas nosotros como autores, sino que también le demos una vuelta de tuerca también al discurso que están entregando las ciudades, para que empecemos a recibir a nuestros hermanos latinoamericanos. Tal cual. Muchísimas gracias realmente por compartir esas palabras. Coincido totalmente. Creo que ese es el mensaje, esa es la clave. Hay mucha gente trabajando desde sus pequeños lugares por esto. Así que bueno, mucha fuerza, y sin dudas que el encuentro es lo que nos va a sacar adelante. Y siempre fue así, porque está en nuestra filosofía. Así que muchas gracias.